Ahora, un nuevo episodio de La Voz de tu Psique que hacía tiempo que no grababa con Rosalinda, quien para mí es un referente en el mundo de la psicología, del análisis, de la estructura de la mente y de la psique, ¿no? Entonces, Rosalinda, hoy tengo el placer otra vez de tenerte siempre, siempre, siempre es un gusto y dar paso a un tema muy interesante, los sueños, ¿no? Para mí es un mundazo, o sea que podemos estar aquí hablando horas de los sueños. ¿Cómo estás? Pues muy feliz, José. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, todo, hasta lo dije todo revuelto desde donde nos estén viendo, quien lo vea, quien lo escuche después en podcast. Pues un gustazo nuevamente reunirnos para hablar de temas interesantes que yo sé que nos lo preguntamos, lo pensamos, lo hemos platicado hasta en reuniones, pero que no le damos más continuidad porque son temas que se saben pero no se saben. Y eso me va a dar mucho gusto en este momento que ya nos vemos después de bastantito, ¿eh? Gracias por invitarme. Hombre, siempre es un absoluto gusto el poder estar aquí y hablar de un tema que es un lenguaje, ¿no? Los sueños podríamos hablar que es un lenguaje. Ha habido mucha gente que ha hablado de los sueños. Yo creo que desde los filósofos griegos y de todos los eruditos de la mente y ya más modernos, Freud, etcétera, hablan mucho de ese psicoanálisis que nuestro inconsciente vuelca por la noche y podemos interpretar. Exacto. Que además también ha tenido como muchas de las áreas que implican la subjetividad del ser con dificultad para poder encasillarles, meterlos en cajas muy cuadradas, porque es muy compleja la psique y que casi siempre nos gusta clasificar, casi siempre nos gusta meterlo todo en la facilidad de poder no tener que interpretar, sino tener las cosas ya hechas, ¿no? Nos gusta mucho eso, que está bien para los que tienen esta mente un poco más de la estructura cuadrada, pero yo creo que siempre queda incluso para ellos esta duda de por qué sueño, qué significa, qué raro, de por qué habrá surgido esto, imágenes, cosas muy de la fantasía o de nuestros peores miedos o incluso situaciones o hasta que me dicen es que soñé a un famoso, y yo cuándo voy a conocer a ese famoso, y una serie de cosas donde no hay límites dentro del mundo de los sueños, todo es posible. Ujú. Todo es posible, claro. Lo que pasa es que mucha gente utiliza el sueño, el sueño digamos que es nuestra intuición y nuestro inconsciente hablándonos en alto de lo que no estamos atendiendo, de lo que no le estamos dando o lo que toma importancia en nuestra vida o nos quiere volcar como una señal. Incluso yo, por experiencia personal, muchas veces los sueños me han avisado de cosas que están sucediendo y no era capaz de ver físicamente en el día a día, porque la percepción de la realidad a veces va muy rápido, nuestro foco está en otra cosa, pasan desapercibidos detalles, gestos de personas, conversaciones, y te acaba avisando en una forma muy curiosa el sueño por la noche. Entonces, los sueños habría que ver dónde se producen, ¿no? ¿Dónde se producen? ¿En qué lugar se producen? ¿Y por qué funcionan así? Yo no sé si a nivel más neurológico podríamos tener una pequeña y breve explicación. Claro, lo que sucede, José, es que también creo que el tema dentro de lo que representa un proceso fisiológico de la reparación necesaria para nuestro cuerpo, para nuestro cerebro, tiene implicaciones donde sí están conectando las características fisiológicas como una necesidad primordial en la regeneración de muchos procesos y regulaciones orgánicos para seguir teniendo cierta funcionalidad y salud física, salud mental e incluso la prevención de enfermedades mentales. O por ejemplo, se habla mucho de un buen sueño nos ayuda a prevenir el Alzheimer, Ujú. pero no es el único detonante, ¿no? Y como el ser humano es como muy amplio, resulta que nosotros en las fases de sueño a lo mejor podemos reconocer un poco de lo que representa el estado de sueño muy profundo, que es cuando tal vez no tenemos ni siquiera una conciencia que nos permita incluso levantarnos abruptamente ante un peligro, aunque en muchas ocasiones también esto queda en el estudio de algunos científicos que dicen, ¿cómo es posible que durmiendo algo le avisó que podía estar sucediendo una catástrofe en su casa, ¿no? Un sismo, un incendio.
y de dónde surge esta parte que parecía la total pérdida de la conciencia en un plano materia, de identificación, de vigilia, ¿no? Y cómo es posible que una parte de nosotros, en nuestra percepción o algún plano sensorial, se dé cuenta del entorno. También habrá personas que están mucho más adormecidos y no reaccionan. Entonces, ¿qué tanto este punto de las fases del sueño pueden e incluso tener el mismo efecto en todos los seres humanos, aunque ya están medidos pues por la parte científica, neurológica, ¿no? Hay muchas clínicas del sueño, hay muchos trastornos del sueño y también entra ahí, por ejemplo, cuando se habla de uno de los trastornos del sueño que las personas dicen, aquí en México se me subió el muerto y no se pueden levantar, no pueden moverse y sienten una desesperación terrible, ¿no? En ocasiones tienen la fantasía de que hay una abducción de los terrestres o que se les aparece una entidad que desconocen, una sombra. Entonces, esa subida del muerto, pues tiene mucho que ver con algunos trastornos del sueño. Sabemos que siempre hay que dividir esta parte que hoy creo que hay que tocar un poco de todo. El ámbito metafísico de los griegos, como mencionaste, los que además hablan por primera vez pues del término psique, alma, y por ende una dificultad de estudiar el alma, ¿no? Ahí tenían en esta primera fase la parte metafísica, nos habla de muchas otras cosas más allá de lo físico. Y las respuestas o lo que ellos trataban de organizar en sus explicaciones del mundo y de los fenómenos de la vida y de los seres humanos estará muy relacionada con ese plano filosófico, metafísico. Y después, en otras etapas, incluso ya con Sigmund Freud, todavía ha habido hasta la fecha, es increíble, existe una gran resistencia respecto al psicoanálisis y el planteamiento del inconsciente, ¿no? Entonces, la medicina siempre ha interactuado desde un ámbito sumamente científico, lo cual son avances que tenemos que agradecer, pero no quieren meter en el cajón de todos los procesos del ser humano la parte subjetiva, porque como no es tangible y no se puede medir, se descarta. Sin embargo, pues a lo mejor hay personas que a nivel fisiológico tienen resultados o, bueno, respuestas y pueden estar como vegetales cuando hay una pérdida de otro plano que no sabemos hacia dónde llega o por qué queda un estado de coma o por qué una persona puede estar tal cual como un vegetal sin poder interactuar con su entorno más allá de un daño neurológico, Mm, en un tipo de shock, ¿no? Que también es parte del plano subjetivo. Entonces, está como tan relacionado con miles de cosas que se interconecta. El ser humano no puede ser nada más medible por el plano materia. Y esto ha sido una pelea. Entonces, ya no voy a monopolizar ahorita y voy para a que tú me digas, pero mira, en el sueño, así como tal, los procesos del sueño que ya se han identificado, pues nos dicen que en la fase de mayor y tiempo de duración en la profundidad, vamos a ver a las personas cuando tienen así los movimientos de los ojos muy rápidos, con los ojos cerrados se les notan, ya están en una profundidad. Y en la primera fase de sueño, pues los movimientos oculares tienen distintas etapas también y es como con lo que han ido detectando ya después con procesos que la neurología y los especialistas del sueño miden, encuentran cómo las ondas cerebrales tienen una diferente función, activaciones diferentes del cerebro e incluso qué neurotransmisores son los que están en una producción elevada durante la fase del sueño. También se ha hablado mucho de la pineal, la producción del componente GABA como uno de los neurotransmisores y la melatonina, ¿no? Son los que más se mencionan. ujú, Entonces, se interconectan con elementos que incluso a nivel de las culturas iniciáticas y algunos elementos que hasta vemos vamos a pensar en los más básicos, ¿no? Que serían los jeroglíficos y todo lo que está dibujado en algunos templos egipcios, donde la glándula pineal y el ojito de Horus, y de ahí nos están sacando como ellos lo conectaban, lo comparaban. Entonces, es algo muy profundo porque representa que sí existe la identificación del plano material de nuestras estructuras orgánicas y qué tanto estas específicas, que ni siquiera se les ha dado como el reconocimiento de las funciones generales o de las funciones más amplias o a detalle también de, por ejemplo, una glándula pineal. ujú.
Bueno, para mí voy a dar otro plano, que sería el plano un poco más desde la cuántica, desde la energía, desde todo lo que es para mí la magia del ser, que sería comprender que por qué soñamos. ¿No? Ujú, Evidentemente, yo que tengo gatos, veo que muchas veces mis gatos cuando están dormidos mueven los ojitos, se mueven, tienen como, están soñando, se les ve, ¿no? Y a veces ujú. hacen como sonidos y tal, es muy curioso verlo. Sin embargo, es lo que más me llama esto de la atención. Es porque nosotros, nuestro sistema de supervivencia, nos manda mensajes a través de los sueños, ¿no? O sea, ahí volcamos. Primero hay que entender que el lenguaje del sueño no es el lenguaje real que tenemos, es decir, no significa ver que estás sentado en una mesa, no significa lo mismo en la realidad que en un sueño. No significa lo mismo soñar que te está persiguiendo un perro en la realidad que en el sueño. Entonces, esa interpretación hay que entender que el simbolismo metafórico que tiene el sueño es el lenguaje del inconsciente. ¿Mm? De hecho, es la base de la terapia, es la base de la programación neurolingüística y es la base de cómo nosotros podemos hacer lo que llamamos los actos psicomágicos, ¿no? Es cuando nosotros hacemos representaciones escénicas para sanar a una persona, para que una persona desbloquee algo, estamos hablando del lenguaje del sueño, que es el lenguaje con el que conecta nuestra comprensión más profunda, en donde no hay juicio y todo se evalúa desde un punto de vista mucho más práctico de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Con lo cual, hay una cuestión como energética por la cual nosotros conectamos a nivel muy sutil con ese inconsciente colectivo. Y muchas veces ha habido incluso personas que han llegado a manifestar pues visiones conjuntas que muchas personas han tenido a la vez cuando va a suceder un acontecimiento social y se representa en muchas personas y muchas personas lo han llegado a manifestar, ¿no? Incluso hay personas muy muy famosas, como podría ser, por ejemplo, el famoso Nostradamus y otras personas más contemporáneas que soñaban y que manifestaban sus sueños en forma de predicción. Bajo mi punto de vista, cómo podemos justificar o comprender esto? Muy fácil. Nosotros vemos la materia y creemos que solo hay materia, pero la energía, que son átomos, están formados en todos nuestros cuerpos, en todo nuestro sistema. Formamos parte de un grupo que está conectado con una psique colectiva, que está conectada como si fuera un wifi. Y cuando algo se está manifestando de forma muy social, muy grupal, hay personas que tienen esa percepción como más abierta, como una antena más potente, que perciben este tipo de información. ¿Eso quiere decir que puedan ver el futuro? Para mí, y para explicar esto a través de los sueños, vamos a ver cómo el presente se está manifestando y el inconsciente, que es muy, 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 muy objetivo, el inconsciente en sí, lo que hace es manifestarnos las probabilidades que hay o dónde puede llevar eso, ¿no? Entonces, por eso nosotros podemos, digamos que, como anticiparnos o tener un déjà vu o tener una anticipación, una premonición de lo que van a pasar las cosas. Eso, tenía la intuición de que iba a pasar esto. El inconsciente funciona, como dato técnico, a una velocidad de 11 millones de bytes por segundo en cuanto a información. Eso es una barbaridad. Imaginaros, no seríamos capaces de generar tanta conciencia de toda esta información que se pasa por nuestra mente. Sin embargo, el consciente, que es el que encargado de poner y focalizar la atención en un punto, que es donde llevamos la atención, el consciente funciona en dónde llevas la atención, funciona a 40 bytes por segundo. O sea, fijaros la diferencia. Por eso el inconsciente recoge tantos datos a lo largo del día que nosotros nos pasa totalmente desapercibidos. Eso quiere decir que, por ejemplo, si estamos en una habitación, mi inconsciente ha detectado el gesto de una persona, el bolso, un detalle, había ahí algo y ahora no lo hay, que nosotros percibimos como ese estado que está muy ligado al estado de intuición, o lo que tú decías de la glándula pineal, que está ligado a nuestro glándula, a nuestro tercer ojo, y eso es lo que nos Mm. hace tener la intuición. O sea que el sueño y la intuición se desarrollan en conjunto, es decir, no va a ser una cosa que vaya una cosa por un lado y la cosa por el otro. Las dos se aunan su punto en común y se desarrollan a la vez. O sea, la persona que desarrolla su intuición seguramente va a tener unos sueños más definidos. Hay gente que dice, es que no me acuerdo de los sueños. Bueno, es que cuando tu atención se diluye, posiblemente o está en otra cosa más pragmática, más terrenal,
que tendría que ver mucho con la frecuencia de los hercios en los que se miden incluso los propios chakras, ¿no? Y toda una aplicación de sonido que está, además, por neurocientíficos testeada, que cada chakra tiene una frecuencia en hercios. Y el sonido es uno determinado. Bueno, pues lo mismo en nuestra onda cerebral, también si está conectada más a la materia, a lo pragmático, a lo emocional o a lo espiritual, va a tener una frecuencia. Entonces la conexión, cuanto más elevada es en frecuencia, nuestra frecuencia más, esa frecuencia más elevada está en nosotros, en nuestro pensamiento, más fácil es que tengamos ese tipo de sueños. Ujú. Y qué es lo que tú mencionas, José, me parece que todo lo que se piensa que existe en el plano físico con su repercusión en lo no físico, solo porque no es tangible o visible en primera impresión, no quiere decir que no esté pasando y precisamente esto es lo que nos lleva al tema de los sueños, ¿no? Mira, Sigmund Freud se tuvo que enfrentar con el tema de Jean-Martin Charcot y compañía, un médico muy famoso en la historia de la medicina, y resulta que ellos no podían resolver los problemas de salud de una mujer que Sigmund Freud trató de descifrar desde el plano emocional, tratando de indagar el simbolismo emocional que ni siquiera la propia persona identificaba en su vida, su dolor, sus verdaderos procesos traumáticos ocultos en su plano consciente. Lo que tú crees que sabes de todo y de ti mismo probablemente se queda corto en cuanto se abre el plano inconsciente, ¿no? Y uno de los elementos, más allá también del proceso terapéutico del psicoanálisis, que esa es la base tal cual, pues se llevó a cabo por medio de los sueños. Entonces, por ahí de 1890 y algo, y a finales de los 90, esa década, 1898, 99, saca un libro de la interpretación de los sueños. Y entonces hace un planteamiento también desde un punto de vista en el que nos indica por qué una persona no es capaz de forma consciente cuando se encuentra despierto en vigilia de enfrentarse a ciertos aspectos que le pueden causar molestia o deseo o miedo o enojo. Y entonces el ser humano constantemente vive en una represión por tratar de autentificarse dentro de un plano social, por las regulaciones, por lo que es permitido, correcto, por las leyes incluso. Y entonces viene el aspecto donde lo pulsionar, la pulsión, sería ese instinto que normalmente todos los seres vivos tenemos el instinto de supervivencia, por ejemplo, ¿no? Un instinto sexual, por ejemplo. Y en ese sentido, ya estamos nosotros acomodando el instinto que no se vuelve animal, no se vuelca algo irrefrenable, sino que lo tenemos bastante condicionado para ser permisible y bien visto en la sociedad. Por lo tanto, muchas de las situaciones en términos de agresividad, en términos de lo que se convive hasta con el que no soportas, o cuando tienes un deseo muy fuerte por una persona a nivel sexual, o cuando tienes miedo de verdad de situaciones que tuviste que enfrentar aguantándote ese miedo, pues se van quedando contenidos en tu psique. Todo el día estás con esto, ¿no? Entonces tiene que haber un proceso en el que comprendamos que necesitamos una regresión desde el plano onírico, desde el plano donde estás acostadito, dormido ya, tranquilo, para vaciar todo esto. Y fíjate que Sigmund Freud planteaba que las regresiones de las que podemos tener son diferentes incluso dentro de las fases del sueño o de las formas en las que una persona sueña. Por ejemplo, hablaba de cuando pasas de lo consciente a lo inconsciente, que es lo más básico dentro de los sueños, donde te das permiso de muchas cosas. Hablaba de otra forma que era más de lo temporal, que habla de tu presente hasta la infancia, porque cuántas veces no en el sueño te vas a cuando eras niño, a esa casa donde creciste. Y otra forma del sueño, en esa regresión, hablaba de lo que era representacional respecto a un símbolo o algo que se confunde con el reloj que te persigue, ¿no? Las cosas fantasiosas, lo pictórico, lo que podría ser surrealista, como los cuadros de Dalí, muy basados en los temas de Sigmund Freud y los sueños, ¿no? Entonces, ya encontrando esto, Sigmund Freud dice, bueno, entonces podemos soñar una para sacar todo lo que está reprimido, miedos de fantasías, deseos, todo lo que mencionamos,
porque las pulsiones que tenemos para adaptarnos a la sociedad no nos lo permiten ser libres y soltarnos así bestialmente porque nos hemos regulado. Y la otra es, pues también tengo cosas pendientes de mi pasado, puede ser mi infancia, puede ser una pareja de hace 40 años, ¿no? Que ya no veo, pero que se quedó pendientito un reclamo, puede ser un tema con mi madre, puede ser algo que nos causó incluso un mínimo trauma de en tu infancia que un perro te ladraba y tú no pudiste recuperarte porque para ti en ese momento fue muy intenso y muy dramático y lo viviste en soledad, etcétera. Y entonces está la otra fase de lo que veo, pero no veo, porque le voy a dar un símbolo, un arquetipo, y esto da la pauta de lo que mencionabas. Porque entonces en el estado de vigilia, cuando estoy despierto, no practico directamente dirigiendo este tipo de actos hasta artísticos o surreales o imaginarios o regresivos teatralizados hacia el pasado, hacia mi nacimiento, hacia muchos otros eventos, podemos hacer los planos psicomágicos. Ujú. Entonces, no se puede tener control del sueño, pero podemos entenderlo para saber qué es lo que me está solicitando mi psique, mi interno, que yo trabaje a través de ese sueño. Y muchas personas dicen, no, yo quiero rápido que me digas, en el manual de los sueños, de estos libros que hay por todos lados, ¿qué significa soñar una estrella? ¿Qué significa soñar un perro, un gato, todo? Pero yo creo que ahí también entraríamos en un proceso, José, que tal vez tú te has dado cuenta. ¿Qué simboliza para cada persona ese elemento que aparece en los sueños? Y puede cambiar muy fuerte. Aquí yo creo que habría que tener en cuenta los arquetipos sociales, también culturales. No es lo mismo soñar en España que en Finlandia, que en México, que en Ecuador, ni que en Australia. Es decir, que cada cultura también va a tener una psique colectiva con unos Mm, arquetipos marcados. Entonces es muy importante entender, como tú bien dices, sí que haber elementos comunes, ¿no? Si por ejemplo en mi sociedad el toro es un animal que representa la virilidad, el poder masculino, todas estas cosas, pues cuando sueño con un toro estarán activos mis instintos más profundos que tienen que ver con ese arranque, con esa pasión, con esa pureza, ¿no? Por ejemplo, en España. Y aunque a alguien no le gusten los toros, da igual. Es que es un representante arquetípico, es que tu inconsciente no está representando que a ti te gustan los toros o no. Es que hay una representación real, consciente, bueno, inconsciente colectivo. Luego ya, como tú bien dices, va a haber particularidades. Para mí las particularidades están en soñé con un primo mío o con un amigo de o con el jefe de mi amiga. Vale, ¿qué representa el jefe de tu amiga? Es una persona influyente, es una persona que está en un poder de una empresa, es alguien que tiene poder, que tiene palabra, que tiene representación, o que es de fiar, o que no es de fiar. Entonces, por eso te sentaste a una mesa cuando nunca te hubiese sentado, o por eso soñé con el ex. Bueno, ¿por qué sueñas con un ex? Vale. El ex es un fantasma del pasado que me está trayendo un aprendizaje pasado, que me está trayendo una representación de lo que significa esa persona en mi inconsciente. Un aprendizaje, una vivencia o algo repetido se vuelve a sentar a mi mesa. Y así podríamos seguir. Entonces, hay que conocer la persona y hay que muchas veces también decirle, vale, a mí, como tú bien dices, hay cosas generales que podemos ver. Por ejemplo, soñar con un animal sí puede ser un arquetipo, un ciervo, un águila, que sería como una visión más elevada, el gran espíritu. Incluso si vamos a la zona donde tú vives, en México, que hay una cultura chamánica muy potente, podría tener un significado dependiendo de la cultura, dependiendo de las creencias de esas personas. Eso son los animales. Entonces, a nivel general, sí que hay cosas que la interpretación de los sueños y mucha gente busca. Y a mí me dices, he buscado en internet que soñar con esto significa de, bueno, hay que ver hay muy importante, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el mm. contexto? ¿De en qué momento emocional estás tú? ¿Por qué estás pasando? Y ahí le podemos dar mucho más énfasis a lo que está soñando esa persona, porque si no nos vamos a perder pues en la inmensidad de lo que es un sueño, ¿no? Así que es algo que a mí particularmente, Rosalinda, me apasiona conocer y pongo mucha atención. De hecho, en privado yo he compartido algunos sueños contigo que se me han materializado en cosas que yo no estaba viendo personalmente, que se han develado en mi inconsciente, me lo ha mostrado, como que queriéndome avisar, a ver, estate atento que esta persona o te está traicionando, o está a tus espaldas, o cuando tú, ¿no? Cuando tú sales de ahí, esa persona entra. Bueno, estas cosas te las muestra y claro, muchas veces ya ves, no darle importancia. He soñado esto, ¿no? Y hay una cosa que me gustaría mucho poner énfasis. Si tú quieres estar atento a los sueños, pues tienes que activar un poco más tu nivel de intuición,
simplemente el ponerle más atención, tu mente va a ponerle más intención. Es decir, que cuando yo esté en la intuición y empiece a observar las cosas y afine esa mirada un poco más profunda en la vida real cotidiana, mis sueños posiblemente empiecen a despertarse un poco más porque estoy creyendo en esa parte. Ahora, si tú no crees en esa parte o la anulas, pues los sueños son, es una cosa muy ligera, porque es que como te desveles, como te levantes, como des una luz, es muy probable que como el sueño no lo refuerces, no lo escribas, no lo grabes o no lo refuerces en el recuerdo y lo vuelvas a reactivar, es muy posible, y esto es así, toda la gente que trabaja el tema de los sueños lúcidos y del recuerdo del sueño es importantísimo, porque tú crees que lo estás recordando muy bien, pero al día siguiente, ayer soñé algo que era importante, ayer soñé un sueño muy, muy, muy intenso, como muy importante, y ya no lo recuerdo. Claro, es que la mente ahí estamos hablando en el temporal, no, bueno, ahí ya no sé tanto yo, pero al final se va. Por lo único que está haciendo la mente ordena, y al ordenar por la noche, que es lo que sucede, y esto lo cuenta muy bien la película de Inside Out, ¿no? Cómo Sí, guardan los recuerdos a nivel emocional, y eso es lo que luego para nosotros pues se vuelca por la noche, ¿no? exacto. Pero fíjate que dentro de todos estos puntos que acabas de mencionar, está importantísimo que también conectas totalmente con el creador del psicoanálisis. Él hablaba de que, ok, estamos reconociendo, y así es como empezamos el programa, ¿no? Reconociendo la parte física, medible, funcional, que no se descarta, que se estudia, se evalúa desde miles de ámbitos, sobre todo en la medicina, pero que el contenido de la psique puede tener una repercusión tan fuerte para nosotros que puede alterar nuestros estados próximos. Posteriormente vamos a tener un sueño alterado si yo no sigo, si yo no logro resolver eso que me está marcando mi psique, porque puede ser una recurrencia en la pesadilla o en el sueño, en eso que sí, sigue atormentándome. Yo creo que hay que darle también ese foco de importancia a lo que se vuelve un patrón, que eso es algo que incluso psicoanalíticamente diría Sigmund Freud, quiero ver los patrones de repetición. Incluso en las fases de sueño que te encuentres cuando tú estás en ese mundo onírico, que han soñado mucho, cuál es el pendiente que viene persiguiéndome, ¿no? Como precisamente esa metáfora directa de constantemente soñar que me persigue el reloj. Y que dices, bueno, es un arquetipo súper marcado, a lo mejor lo vamos a poner como un ejemplo solamente, pero es, pues me persigue el tiempo, siento que se me va el tiempo, que tengo pendiente, ¿no? Hay personas que ya nos podrían elaborar toda una escena, y que me digan, yo tengo recurrentemente este sueño, este sueño, este sueño, o hay personas que yo, me encantaría poder ir así como meterme a la mente de los demás que sueñan en blanco y negro y pensaban que eso era normal y yo sueño en colores o que les cuento mis sueños y yo ya hice un guión de cine porque los son larguísimos en así breve el tiempo que dormí si reviso el reloj. Entonces es tan variable y es también desde qué punto de vista nos vamos a dar cuenta si tu recuerdo sobre el sueño está alterado por alguna represión que incluso está invadiendo tu momento de sueño y que al despertar dices, Es tan fuerte que todavía no lo tengo bien elaborado, que todavía no lo quiero confrontar, que mi propia psique me protege de mí, porque a lo mejor podría tener el que se desencadene una crisis en mi vida, porque es de alta dramatismo, de dificultad, es una fobia enorme, es una situación compleja o incluso reveladora sobre algo que todavía no estoy preparado, ¿no? Y también por eso se ha mencionado mucho que podemos olvidar lo que soñamos, porque no estamos preparados para manejar esa verdad que se nos plantea de nosotros mismos. Fíjate que yo muchas veces también, yo voy a dar una recomendación personal, y es, ten cuidado a quién le cuentas tus sueños, porque aunque no sepa conscientemente interpretar el sueño, le estás dando una información inconsciente que su inconsciente e intuición sí que están percibiendo. O sea, es como desnudarte, ¿no? Es que he soñado esto, cuidado a quién le cuentas. He soñado esto, es dónde están tus miedos, en quién estás pensando, ve quién se manifestó para darte un mensaje, qué significa eso, y entonces le estás dando mucha información, y la información es poder. Entonces, si es tu información, tienes que ser alguien de confianza al que le puedas dar tus sueños, porque tus sueños es aquello más íntimo. Hay dos películas que yo voy a recomendar sobre los sueños. Una es La celda de Jennifer López,
que es una película que habla mucho de la profundidad de cómo llegar al sueño o al inconsciente de una persona. Es muy, muy, muy interesante y hay un simbolismo para verlo y analizarlo con mucha calma. Esa película es muy interesante. Tiene partes muy interesantes. En México, para que sepan, es la de la célula, así la Ah, conocemos. vale, vale, pues ya está. Sí, porque se cambian, Los es nombres. interesante, pero se cambian los nombres en ambos países muchas veces, ¿no? Ujú, Y la otra parte de la película que me gusta mucho, que tiene que ver mucho con esto del inconsciente y está súper bien hecha. Bueno, ujú, y luego voy a nombrar otra, es Origen de Leonardo DiCaprio. Que de hecho, ujú. fíjate, Rosalinda, que tengo aquí, no sé si tú sí que la has visto, yo tengo aquí mi tótem para saber si Sí. estoy despierto o dormido, que utiliza, ¿no? Muy Porque ya llega tanto, llega a un nivel que no sabe lo que es real y lo que es imaginario. De hecho, bien. hay una representación brutal de su propia vida que se mete en otro sueño, como lo que tú has dicho, me gustaría meterme en los sueños de otra persona y es increíble. Y la tercera película que habla realmente de cómo nuestra mente inconsciente nos puede generar realidad, ¿no? Y cómo nosotros podemos cambiar nuestra realidad a través de los sueños, sería Matrix. De otra forma distinta, porque habla más de cómo poder, donde tú has dicho, donde todo es posible es en nuestra mente. Todo es posible. ¿Quieres volar? Vuelas. Entonces, realmente el manejo de Matrix o el manejo de la Matrix es un mensaje muy interesante de los hermanos Wachowski, donde nos meten un mensaje, es decir, crea tu realidad. Porque creando tu realidad modificas la realidad. Claro que la modificas. Evidentemente, ¿no? Evidentemente la modificas. No de la forma que a lo mejor la gente se pueda pensar, pero mucho más real de lo que la gente se puede imaginar. Así que cuando tú conectas con esa posibilidad y la materializas en tu intención, suceden cosas. Esto sería un poco, que eso sería para hablar otro día, de hacer una constelación en tu mente, ¿no? Es un cambio en tu mente, visualizar que tienes una conversación con una persona, visualizar que estás consiguiendo algo es mucho más potente de lo que la gente se puede imaginar. Exacto, y sobre todo que yo creo que, que también nos lleva al autoconocimiento, porque probablemente queremos encasillarlo en en lo que representa para los demás y no lo que nosotros podemos, somos capaces de empezar a conectar y decir qué me hace sentir, qué me hace pensar, a qué me remite. Estamos muy bloqueados en el sentido de que todo, como te decía al inicio, no todo tiene que tener una clasificación que alguien dictó y que gracias a eso yo me voy guiando, pero no me guío por mi interno. Entonces yo creo que también es una gran posibilidad de explorar áreas de nosotros mismos que, fíjate, habían otro tipo de planteamientos de diferentes personas que están como más relacionados con los planos del esoterismo, la espiritualidad, este mundo, pues de teorías, de ciertas teorías e hipótesis respecto al alma. Entonces también se ha hablado mucho de que en el plano del sueño nosotros estamos observando o replicando imágenes respecto a lo que realmente hemos decidido resolver cuando estamos despiertos, encarnados, ¿no? Entonces eso es mucho de la Matrix. De hecho, podríamos tomar en cuenta al padre del racionalismo, Descartes, ¿no? Que ya decía, ¿y qué tal que mientras estoy aquí escribiendo esto, en realidad estoy soñando que estoy escribiendo, pero yo en realidad, ¿no? Y se planteaba mucho todos estos cuestionamientos de Descartes de, a ver, ¿qué tal que las matemáticas me engañan? ¿Qué tal que mi percepción visual me engaña? ¿Y cómo puedo saberlo, no? Entonces empezaba todo este plano, ¿y qué tal que estar dormido es en realidad estar vivo porque la vida real está ahí, porque pasamos muchas horas y cuando creemos que estamos en vigilia, que estamos despiertos, en realidad este es el juego. Entonces ahí está el planteamiento de una Matrix, de un videojuego, de muchos aspectos así. Ujú. Y es parte del ser humano y del psiquismo tratar de encontrarle una respuesta a esto. ¿Sabes? A mí me llama mucho la atención que hay muchos espiritistas, ¿no? Gente que trabaja la espiritualidad muy profundamente o expertos en espiritualidad exclusivamente, que hablan de esta teoría de que todo lo que estamos viviendo es una proyección de un plano de nuestra conciencia y que realmente no está sucediendo como tal, o que habla de las dimensiones, ¿no? Y bueno, y también se dice que todo aquello que se maneja en la mente, de alguna forma, en el mundo este, que también hay una serie de películas de Marvel muy bien hiladas en cuanto al espacio-tiempo, ¿no? Entre otras, por Mm. ejemplo, el Doctor Strange, que es realmente el que maneja el plano sutil del plano astral, el plano de los sueños, ¿no?
Es otra película muy interesante para ver esta visión, que por cierto, es muy interesante esa película porque a pesar de que la gente se piense que es ciencia ficción, hay mensajes brutales en las películas, ¿no? Y muy es lo que llamamos primado negativo y primado positivo, los mensajes que se nos dan a través de las películas, que unos son para que los creas y otros para confundir. Entonces, en este caso, en estas películas, se genera una teoría y es que cuando tú materializas una cosa en tu mente, se genera en un plano que posiblemente tú no lo veas como un plano realmente consciente, ¿no? Pero se estaría materializando. Dado la teoría, y ya con esto finalizo esta teoría, pero esta es la teoría de la materia, de la luz y de la energía, de la física cuántica, que todo lo que se materializa en nuestra mente es una realidad y como realidad se puede materializar como en lo físico, en una dimensión que no accedemos directamente, pero realmente en tu mente existe, con lo cual ya existe etcétera, 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 ¿no? Claro, mira, yo me acuerdo mucho que las historias de los temas psicológicos a Sigmund Freud, a cómo le tiraron, pero Watson, un psicólogo que todo lo quería medir, muy científico, muy cuadradito, decía, no, eso no puede ser lo que dice Sigmund Freud. Ya de repente aparecieron algunos otros, hasta Skinner, que era el del conductismo, tuvo un poco más de apertura y le dijo, bueno, es que todo es conducta, al final hasta mientras estás dormido y entonces el cerebro lo identifica y activa áreas como que está haciendo, como tú dices, ves hasta tu gatito dormir y a veces hasta corren, ¿no? Hacen cosas. Entonces todo se convierte en una conducta, entonces sí podría ser medible y le puede dar forma a tu plano material. Ahí está. Aunque ellos lo dicen desde otras formas, usando otras palabras y otras formas de tratar de entender esto, la generación o la reproducción de una realidad que es la proyección interna de cada psique estaría trabajando desde sus miedos, de sus deseos y desde lo que probablemente todavía no puede ni siquiera resolver a nivel del inconsciente, porque si no somos, creemos ser dueños de nuestros pensamientos, pero Sigmund Freud nos planteó ese golpe a las teorías de ego del ser humano, uno de los grandes golpes que fueron estos, el inconsciente te domina. Entonces, en ese sentido, imagínate nada más que la parte que te está permitiendo detectarlo pueda darle forma a tu plano físico y no, y esto nos lo ponen, eso es pensamiento mágico, es una locura. Pero fíjate, el doctor, el maestro, doctor Hauber, que fue mi profesor de lectura de rostro, él hacía como pronósticos de la forma en la que una persona iba a fallecer, con datos y señales, y decía que se marcaba en el rostro. Y yo le preguntaba mucho, pero ¿cómo explicaría esto para los científicos que siempre van a querer venir a refutarlo? ¿No? Y me decía, mira, si alguien cuando sueña puede tener esto que decía Sigmund Freud, ahí el tiempo no existe, ¿no? De alguna manera está relacionado con una sensación interna o con ciertos aspectos que probablemente ya visualizó cuando está despierto, ya prevé o que ha cerrado, hemos cegado nuestro proceso intuitivo de alta percepción y al dormir ahí no hay limitaciones. Entonces, probablemente ya sabe lo que va a suceder y el cuerpo delata a través de formas y estructuras de la postura, de la forma facial, un rictus que puede ser de miedo, de enfermedad, de pérdida de energía y las torsiones del cuerpo cuando tiramos la toalla. Entonces, en ciertas personas que han fallecido de formas abruptas o trágicas, accidentes o cosas que son terribles, nota mucho, se nota mucho la desviación de la mirada. Entonces, él decía que a través de eso, y mira que todas las veces que hizo esas predicciones para la televisión, para las revistas y los periódicos, siempre acertó, y eso nadie lo ha podido explicar de una manera que no sea, ay, pues era como un adivino, es un don, ¿no? Y aún así entraríamos en el tema que por ende todos podríamos ser los adivinos, por llamarlo entre comillas, cuando nos conectamos y sabemos identificar en nuestros sueños las señales que nosotros mismos nos damos. Sí, la verdad es que es un mundo apasionante y hablamos de gente a lo mejor más contemporánea. Para mí Freud ha sido uno de los grandes dañados y con mala prensa, porque creo que es un gran precursor del lenguaje del inconsciente. Pero hay una película que se llama Ujú. Samsara, es budista, y es una película muy simbólica, muy representativa, con un montón de significado simbólico porque los budistas son los expertos también en el simbolismo, o sea, que la gente se cree, pero el esoterismo que hay en el mundo del budismo es brutal. O sea, de hecho, ellos en la representación de las imágenes budistas, ellos no tienen dioses.
Los budistas no tienen dioses, tienen representaciones de deidades que representan conductas o aspectos de la mente. ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo una imagen que algunos habréis visto cuando hago directos de una tara verde que representa a la madre como mujer, energía femenina, fértil, que dirige y protege a todos los budas, o aquellos seres que buscan el camino de la iluminación. Y tiene detrás un sol enorme, gigante, iluminándole justo en la corona. Y en la corona sale una llama, con lo cual tiene una representación de la conexión de lo espiritual, tiene una conexión de la conexión con la luz, tiene una conexión de la protección, porque tiene varias hojas, varias flores que tienen el despertar, el abrir, ¿no? Entonces, en esa película que os digo de Sansara, hay una serie de símbolos. Es una película muy lenta, pero es como un sueño, ¿vale? Es una película que representa mucho la parte de ensoñación. Y eso nos habla de cómo conecta el director de esa película. Es una película muy famosa, además tiene varios galardones. Es una película, vamos, es contemporánea, a partir del año 2000 más o menos, pero es así alternativa y tiene una profundidad. Claro, tú ves esa película sin este foco, ¿no? Entonces es una película muy aburrida, pero cuando le das el enfoque y lo puedes ver desde el punto de aprendizaje y de aprender o sacar una información extra desde el inconsciente, el foco de ver la película te va a cambiar. Claro, a mí me parece muy interesante toda esa trama, José, y yo te voy a decir dos recomendaciones de mi Ujú. parte. Una, pues, Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, No de Jim conozco la Carrey. película. ¿De Tim Galway? De Jim Carrey Jim con Carrey. Kate Winslet. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos explora cómo podría ser invadida la mente en un nivel profundo de sueño para borrar recuerdos seleccionados. En Y español, tiene ahora te busco el nombre porque tiene otro nombre. otro nombre. Y bueno, está padre el planteamiento. Son películas de ciencia ficción que, como dices, traen primado positivo o negativo. Y de alguna manera, pues bueno, la creación de alguien que se le ocurrió. Quién sabe qué cosas habrán, ¿verdad? Por ahí. Por supuesto, esa Y, película es en español, debe decir, bueno, está el show de Truman, pero esta es ujú, esta que te dices tú es El Eterno Resplandor, sí, pero en español, a ver si lo encuentro, cómo se llama en español, porque ahora mismo no, ujú, no, no, no sabría decirte. Sí, el Eterno, ajá. sí, sí, pero en español sé que tiene otro nombre, pero ahora no, no, no lo conozco. Sigue, sigue. ¿Cuál es la otra? La otra es una miniserie de Netflix que ahora ya no sé si siga, que se llama Maniac, y ahí sale Emma Stone. Ajá. Y esta serie tiene que ver con un experimento que se hace, unos ensayos clínicos con un científico que logra penetrar por medio de los sueños, del estado de sueño, para tratar de resolver traumas, pero se hace un relajo donde se van hacia situaciones y hacia tal vez temporalidades, o no se sabe si es fantasía o si es real lo que están viviendo y resolviendo como si tal vez se hubieran conocido en otras vidas. O sea, esto mezcla que el sueño, pero la terapia, pero el trauma, pero unos rollos familiares, pero sí pueden haber otras vidas, pero sí hay, o sea, el viaje al tiempo. Es una mezcla de muchas cosas, tal como los sueños son, que tiene todo esto, ¿no? Y es una miniserie muy interesante, muy poco valorada. Qué bueno. Mira, encontré en español es Olvídate de mí, de Jim Carrey, ¿vale? Es Ok. Olvídate de mí. Y otra película que me estaba viniendo, que no tiene que ver tanto con a lo mejor los sueños, pero sí se produce en el estado de somnolencia o el estado de esa mente que entra en inconsciente, y es El efecto mariposa. Ah, claro. Es un Ujú, peliculón. La primera es muy buena, esa película no le deja a nadie, es muy impactante. Pasa ujú, como las otras que he dicho, como La Celda, por ejemplo, o también como Origen, son películas. Origen, por ejemplo, hay que verla varias veces porque son películas de analizar mucho. sí. Así que yo creo que toda esa literatura, Rosalinda, que nos asume como el inconsciente colectivo que también es, nos puede ayudar. Y ya sin decirte, nombrar el Gran Jodorowsky, que tiene películas como Santa Sangre o La Danza de la Realidad, o como algunas que podemos ver de él, que además yo en Valladolid voy a hacer un cineforum con una película de Jodorowsky precisamente para comentar todo este simbolismo, que es la base de la psicomagia, que también yo practico
en mis procesos, en mis sesiones y en el teatro alquímico que hice y que volveré a reproducir, ¿no? Que es donde trabajamos con el inconsciente colectivo. Por ejemplo, yo en mi espectáculo enterré a una persona en vivo, ¿no? Entonces, esa representación de morir, tú racionalmente lo estás viendo y pero es que tu inconsciente, cuando ve en una película, en un acto, ver morir a alguien, el inconsciente es como un niño pequeño que se lo cree todo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en ver películas de terror o películas muy gore, ¿no? Porque al final es muy impactante para la mente y sobre todo en niños pequeños. Hay otra cosa, yo tengo recuerdos de sueños muy vividos cuando yo era pequeño. Los niños tienen sueños muy profundos, con mucho interés para analizar. Y es una pena porque los padres, si no están adiestrados o no están atentos a ese tipo de mensajes, se nos puede pasar muchas cosas. De hecho, estuve con un doctor aquí en España que trabajaba la terapia a través de lo que habían soñado, ¿no? Entonces era muy impactante porque sobre los niños sanaban muy fácil las cuestiones porque expresaban un sueño y a través del sueño se metían como muy fácil y ahí había una información brutal. La base luego del inconsciente o la hipnosis, o bien, a mí me gusta más la edicionana. Aquí había Joaquín Grau, no sé si conoces, Joaquín Grau es un español que hizo una inversión muy grande dentro de las terapias para sanar a la persona, la psique, el inconsciente a personas y es espectacular. Entonces, yo tengo un libro y su mujer sigue dando cursos, aquí fue muy famoso, y hay un libro que se llama Teoría de Anateorosis o algo así, que es una regresión absoluta al inconsciente donde realmente lo que estás accediendo es al plano de la información que luego se vuelca en los sueños, ¿no? O sea, todo el mundo este es muy interesante. Yo cuando hablé el otro día contigo, digo, bueno, ¿qué podemos hablar que sea interesante para que la gente pueda abrir un poco la mente? Pues me pusiste el primer lugar, número uno, sueños, porque se producen, cómo y para qué. Y yo creo que ha quedado más que, aparte de la última reflexión que me puedas hacer, creo que ha quedado más que interesante el tema. Claro, muy interesante y siempre será bastante incompleto lo que podamos decir porque es explorar la psique en unos niveles de profundidad que todavía causa pues cierta línea de por dónde voy caminando y cuando los caminos son tan así, tan espontáneos, tan quién sabe qué va a pasar cuando cierre los ojos esta noche, pues son una aventura que también nos permite reconocernos a través de elementos con los que podemos de alguna manera topar, confrontar, porque estamos preparados para ello y que probablemente nos irá dosificando el inconsciente cada vez que vayamos avanzando en temas materiales que sí hacemos despiertos. Ujú. O De en acuerdo. vigilia, más que decir despiertos, me gusta decir en vigilia, en estado de vigilia, porque parece que ahí se va a tener, de alguna manera se va a reflejar qué hice en el sueño que esté funcionando en este plano que ya es la proyección, porque sucede principalmente desde adentro, Sí. ¿no? Y entonces me hace un sitio, un lugar al que pocas veces valoramos cómo todas las noches podemos acceder a él. Sí, la verdad es que sí. Última recomendación, si queréis estar atentos, normalmente cuando vas a despertar, hay un proceso ligero del sueño, que es el duerme vela, donde el inconsciente tiene una conexión realmente con el consciente y es donde recordamos los sueños, porque subimos a un nivel, hay varias frecuencias, hay varios pisos del inconsciente, y normalmente el sueño profundo es Z, ¿vale? Que es lo más profundo, por eso Z en griego, que por eso se pone Z, 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 porque estás en el sueño, y hay otro que estaríamos en alfa, que es donde se produce la meditación, que es la claridad mental. Y ahí es la puerta del subconsciente, es la puerta entre el consciente y el inconsciente. Esa es la sutilidad, a mí donde más recuerdo es donde justo voy a despertar, ahí es donde evidentemente recuerdas los sueños. Y bueno, Rosalinda, pues me gustaría emplazarte para el próximo día con otro tema que ya hablaremos. Agradecerte, como siempre, tu generosidad en tiempo, en conocimientos y en energía que nos pones aquí y que espero que tengas buenos sueños, bonitos sueños. Hoy para mí es como una ensoñación. Mira qué sitios más maravillosos tenemos de fondo, que también habla de nuestra proyección de la psique, ¿no? Tendríamos que analizar, porque yo tengo un cochecito ahí Todo. abajo, porque tengo aquí a esta fiera que está como tocando, yo tengo este bonsai, ¿qué significa todo esto? Porque lo elegí por algo, igual que tú, tus cuadros, esto tan mágico que elegimos, ¿no? Así es, todo nos proyecta y
Pues ahí está, ahí tenemos muchas respuestas que todavía queremos encontrar porque somos curiosos, José. Y pues te agradezco muchísimo, siempre muy feliz de estar acá y ya vendremos con otros temas que pues sé que los van a poner a pensar, a reflexionar, a tocar más allá del corazón, la psique, contactar con la voz de tu psique, ¿no? Así es. Bueno, pues hasta el próximo día y que tengáis felices y dulces sueños. Adiós. Chao, chao.